largo de más de 130 años, la transformación de nuestra ciudad fue total. Desde aquella colonia agrícola ganadera a esta ciudad termal, la metamorfosis absoluta hace irreconocible el ayer. Comenzaremos este trabajo citando el documental en el cual abordamos a Héctor Delía y su planificación fundadora. Villa Elisa en realidad surge en 1890 porque Héctor Delía 2 años antes ya había venido a vivir acá, compra el casco de estancia que después fue su residencia y actualmente es ocupado como museo. Él compra algunas hectáreas a diferentes personas que estaban acá en la zona y llegó a reunir más de 7.000 hectáreas. De esas 7.000 hectáreas, 400 se cuida para el casco de estancia, las otras restantes las divide en chacras y potrero y se la vende a los inmigrantes que habían venido de la zona alpina. Villa Elisa, ¿no es cierto?, y Colonia, son 7.436 hectáreas, ¿sí? De las cuales se destinan 100 para la planificación de la planta urbana de Villa Elisa, que vendrían a ser los 4 bulevares que tenemos hoy. El Boulevard Francú, Horacio Francú, Lino Chorrarín, Goethe y Schroeder. Sobre esas 4 divisiones, con 2 avenidas que se cruzan, la Mitre y General Roca, que era entonces, son 4 lotes de 25 hectáreas. ¿Se entiende? 64 manzanas, ¿sí? Después se va a construir al medio, la iglesia va a permitir que se construya Elía, y en el centro una plaza llamada 25 de Mayo. Es decir, había 4 plazas originales divididas después con el tiempo, pero eran la plaza 25 de Mayo y a los costados estaban los nombres de la primera junta. Un trazado típicamente español, con una plaza central, la iglesia no estaba, olvidémonos. Lo que vos ves acá es el plan original de la planta urbana de Villa Elisa, que estaba diseñada originalmente en una gran plaza principal, que acá tiene el nombre, se llamaba Plaza 25 de Mayo, y cruzaba por las 2 avenidas, Avenida Roca, que es la avenida Urquiza, y Avenida Mitre. Y había dejado para edificios públicos 2 manzanas, como preveía la ley, que una era donde está la YPF ahora. Después la plaza se terminó, después como proyecto todo lo que vos ves acá en blanco, él lo había dispuesto como para donarlo para edificios públicos. También eso se terminó vendiendo y quedó fraccionada la plaza en 4 manzanas. Esta cuadrante de la plaza es donde está la municipalidad. Acá es donde está la Frioteca, lo de Scaracini, ahora toda esta zona. Y en el centro quedó la iglesia. ¿Esto qué es, Marcelo? Este es el mapa de la colonia de Villa Elisa. Este también es el mapa original levantado por el agrimensor Juan Leo. Esto es lo que hizo imprimir Héctor Delía, que le daba a los colonos. Acá está de vuelta en esta esquina la planta urbana, como te digo, con ya las 4 plazas, edificios públicos. Incluso acá ya están las propiedades de Domingo Piero, que esto ya estaba vendido cuando lo hizo imprimir. Domingo Piero era el herrero, ¿no? El herrero, exactamente. Y acá ves cómo queda la planta urbana. Esto se había reservado para él, todo lo que está acá está el museo. Tenía 2 potreros, este potrero y este potrero del Gualeguaychú. Ves que acá tenés Colonia San Francisco, Colonia Vázquez, donde de 2 leyes, este es el Pantanoso. Miles de personas, cada hora de las 24, de cada uno de los 365 días, de cada uno de los más de 130 años de historia de nuestra ciudad, construyeron su presente yendo y viniendo en nuestras calles. Pero, ¿quién se detiene a pensar el porqué de sus nombres? ¿Alguien reflexiona en el diario caminar sobre quiénes fueron o qué hicieron aquellas personas que cotidianamente son mencionadas en incontables oportunidades por poseer sus nombres en los carteles de cada esquina?
Como bien sabemos, las dos avenidas principales de nuestra ciudad tienen nombre de políticos militares presidentes de la nación: Avenida Urquiza y Avenida Mitre. Ahora bien, la primera particularidad que encontramos es que la Mitre siempre fue Mitre, como la biblioteca. Pero hubo un tiempo donde la actual Avenida Urquiza llevaba el nombre de otro expresidente que lo fuera en dos oportunidades, 1880 y 1898, Julio Argentino Roca. Ahora bien, la rotonda que las comunica lleva el nombre de Augusto Ofla. Bueno, antes de comenzar en 1890 la parroquia de Villa Elisa, el servicio religioso se cumplía con los mellizos Bornar, que respondían al curato de Colón. Aquí se empieza a construir, se constituye una comisión en 1891, y recién en 1897 se va a constituir la capilla, la capellanía, ¿no es cierto?, Natividad de Nuestra Señora. Y un cura de origen belga, Augusto Ofrac, va a ser el primer capellán que va a estar aquí en nuestra localidad, que va a venir de Ingeniero Sájarov de Capilla. Bueno, lo va a hacer por espacio de 1897 hasta 1912, hasta que esto va a crearse la parroquia de Villa Elisa en junio de 1913. ¿Sí? Como dije, era de origen belga, era un cura bastante cerrado, y como dice algún artículo por ahí, fue el protector de los primeros rebaños. Bueno, un poco eso, por esa razón se va a poner a la circular, ¿no es cierto?, la Avenida Ofrac, su nombre por ser el primer cura que tuvo residente permanente en Villa Elisa. Es un cura que le gustaba mucho sembrar, tenía muchos árboles frutales, y también creo que todavía se conserva un plantín de las primeras, el árbol que está allá al lado de Alcohólicos Anónimos, ¿cómo es? Mora. Creo que viene de esa época, de esas plantaciones que vino esa mora tan antigua que todavía existe. Claro, esas eran plantaciones que hacía Oflac. Que hizo Oflac, sí, alrededor de la iglesia, primera iglesia, y de acá en el predio de la parroquia, ¿no? De la casa parroquial. Exacto. Está bien. Entonces Oflac viene a ser el primer capellán. El capellán, porque no hubo otro. Fue el primer cura capellán. No hubo otro capellán, ¿entendés? Claro. Fue el único, y después el primer cura párroco fue Mena. Claro. ¿Sí? Ok. Entonces, para que todos entendamos, Pablo, Oflac es cura antes de que esto pase a ser parroquia. Exacto. O sea, desde 1897, desde el inicio, 1897 hasta 1912, es capellanía, Natividad de Nuestra Señora, ¿sí? En la salida hacia San José nos encontramos con una calle que supo tener el nombre del creador de la bandera, pero que hoy lleva el nombre de un maestro muy importante para Villa Elisa. Emilio Francú, antiguamente la calle se llamaba Manuel Belgrano, fue el primer maestro de Villa Elisa, piamontés, y es convocado por Héctor de Lía a hacerse cargo en 1892 de la escuela, o primera escuela de Villa Elisa, de la Escuela Elemental Mixta. Bueno, él va a cumplir el cargo hasta 1904, que la escuela se va a fiscalizar o pasa a ser de la provincia, ¿sí? Era un hombre de una familia tradicional aquí, ya dije, de origen piamontés, también era comerciante, que tenía una panadería, un negocio de ramos generales, también se hacían fiestas, que para ubicar está sobre la calle Doctor Gutiérrez, entre el 1400 y 1500, donde tenía, o pegado, donde está la hojalatería de casas. Ahí estaba la casa que Horacio Francú la menciona como la casa de todos.
porque iba toda la concurrencia, bueno, había tipos de juegos, cancha de bocha, bailables en el fondo. Es decir, es un poco el maestro de Villa Elisa, es un hombre culto, un hombre, es decir, muy respetado y bueno, insertos en las instituciones de la localidad, ¿no? La calle Tratado del Pilar conmemora el tratado que firman el 23 de febrero de 1820 el federal Pancho Ramírez y la unitaria Buenos Aires, y después del cual se produce la sangría del federalismo, ya que Artigas, enfurecido por el acuerdo con los unitarios, se enfrenta encarnizadamente, siendo derrotado y expulsado del país. ¿No es por lo menos para debatir si en la provincia cuna del federalismo está bien que una calle conmemore el pacto que comenzó a desangrar dicho proyecto político? Cepeda claramente se refiere a una de las dos batallas de Cepedas que hubo en nuestra historia argentina. La primera fue en 1820, donde las tropas federales dirigidas por Pancho Ramírez aniquilaron a las unitarias porteñas. La segunda fue en el mismo lugar, en 1859, donde las tropas federales, pero esta vez al comando de Urquiza, también aniquilaron a las tropas unitarias porteñas. Pero nuestra calle elicense se refiere puntualmente, según la ordenanza que la nombró, a la batalla sucedida el 1 de febrero de 1820 en la cañada del arroyo de Cepeda, en el límite entre las provincias de Santa Fe y Buenos Aires. José Guet fue el primer alcalde de Villa Elisa en 1890, era de origen valesano, suizo, ¿sí? Fue el primer alcalde de Villa Elisa, una familia también arraigada de los primeros años en la villa. Era muy amigo de Elía, y por ahí algunos testimonios decían alcahuete de Elía, o sea, la amistad que tenían, bueno, no sabemos los motivos, hacía que este hombre tenga estrecho vínculo con el fundador. También tuvo un hijo que fue Francisco Guet, que también fue alcalde posteriormente, y ese bulevar, el bulevar José Guet, desde la fundación o del primer plano de Villa Elisa de 1890 era Domingo Mateo. Ese era el nombre del bulevar. ¿Sí? La función del alcalde era recibir todas aquellas denuncias menores, ¿no es cierto?, problemas entre vecinos, y el problema más importante que había, o el que era habitué, digamos, era los animales sueltos, es decir, porque las alambradas recién se estaban, digamos, extendiendo, y eran los animales sueltos, la invasión a las propiedades, y eso hacía que bueno, se acercaran hasta la alcaldía y radicaran la denuncia. Que eran denuncias verbales, no se escribía todavía, recién se empieza a escribir en 1917, más o menos, a asentar por escrito los que decían digamos, las personas afectadas. Bueno, Isabel Turnó, Isabel Raviol de Turnó, la calle hasta no hace muchos años se llamaba calle Colón. Isabel Turnó fue una gran benefactora, una gran colaboradora de la Sociedad de Beneficencia en su momento, presidenta de la Sociedad de Beneficencia, y la virtud, ya digo, de esta mujer fue hacendosa, prestar su colaboración permanente al necesitado, al que menos tenía, es decir, una vida dedicada al humilde, al que menos tienen. Bueno, por eso se la honra con una calle, con su nombre, en virtud de todas estas cualidades que tenía esta gran mujer. ¿Cuál era el fin de la Sociedad de Beneficencia cuando arranca con su fundación en
25 de mayo de 1916, era mantener justamente el nosocomio, ¿no es cierto?, a través de los recursos económicos, a través de beneficios distintos que se hacían para pagar a los profesionales, a los médicos, a las enfermeras, a todo lo que es el mantenimiento íntegro de la institución. Ese era el fin de la sociedad de beneficencia, es decir, mantenerlo, solventar todos los gastos que ocasionaba el Hospital San Roque. En nombre, vuelvo a repetir, de la comunidad vasca, voy a invitar al familiar. El 7 de noviembre de 1998, una calle comenzó a llevar el nombre de Alejandro Irungaray. La comunidad vasca, con el vasco Arribalzaga como referente, rindió su homenaje también en el hospital, donde una placa recuerda a un ser extraordinariamente solidario. De don Alejandro Irungaray, un vasco que vivía en la zona de la Suiza, de los campos Irungaray, era un estanciero con miles de hectáreas, pero un hombre muy colaborador con el hospital, con la sociedad de beneficencia, ya que le brindó todo tipo de ayuda, todo lo que necesitaba el hospital, siempre estaba presente Irungaray. Fue el padrino de la institución, don Alejandro, y fundamentalmente toda la leña de sus montes, lo que necesitaba la institución, se las proveía él. La lana en la época de esquila, para colchones, para todo sea, necesitaban una hacienda, una vaca para un beneficio, siempre se recurría a Irungaray, es decir, era la fuente de recursos en principio para la institución. Era un vasco, sí, bastante así, su dicho era bien carajo, porque él era, pero un hombre, excelente hombre. Yo creo que en buena hora está reconocido este hombre, digamos, benefactor también de Villa Elisa. Compro también otra anécdota que cuentan los testimonios que hemos en su momento charlado, que toda la gente humilde acá de Villa Elisa, que no tenía recursos y que trabajaban con él o estaban relacionados con la estancia Irungaray, o campos Irungaray como se llamaba, él proveía de una vaca lechera para que los chicos, para que la familia tenga leche. Y acá que estaba la plaza 25 de mayo, o sea, que había espacio, muchos vecinos tenían esa vaca, ¿no es cierto?, para extraer leche todos los días y tener alimento vital para los niños. Bueno, con distintivo de la marca Arbolito. Y otra cosa que se recuerda de este hombre es cuando se llegaba a la estancia, cualquiera sea el forastero que se arrimaba, el dicho era: desencille, pase y sírvase. Ese era el dicho cuando se llegaba a la estancia Irungaray. Yo tenía 7 años cuando falleció el abuelo, muy feliz me sentí en el establecimiento y de una gran generosidad y de un gran sentimiento, un excelente padre y excelente abuelo. Lo que mi abuelo hizo lo consideraba una cosa natural. Nosotros de nuestros padres jamás nos dijeron de que lo que el abuelo hacía lo consideraban natural. Traer una vaca para el que no tenía leche, donar vacas, donar lana, en fin, todas esas cosas. A continuación, nos encontramos con dos calles que refieren a localidades vecinas: Villaguay y Concepción del Uruguay. Pero hay otra de ellas que hace referencia a un destacadísimo médico que nació en la República Oriental del Uruguay, pero que llegó a nuestra localidad para dejar una huella bien grabada dentro de la medicina y la educación. Seguimos con la calle Dr. César Ingol, que anteriormente se llamaba San Salvador, que es la que pasa ahí detrás del salón de multiusos del Club Club Recreativo San Jorge. El Dr. César Ingol, uruguayo él, llega acá a Villa Elisa como médico. Se va a insertar en
como profesional en el hospital y después atiende en una clínica, en un consultorio privado. Era de los chicos, ¿no es cierto? Pediatra. Y va también militar en la UCRI en su momento. Iba a ser amigo de Domingo Orena, muy amigo de Domingo Orena, o sea, lindo de Gualeguaychú. Y va a ser quien, en sus inicios, ¿no es cierto?, cuando se funda el colegio en 1959, su primer rector. Es decir, un hombre también muy voluntarioso, muy bueno en su profesión. Va a ser el primer rector designado en el Colegio Nacional de entonces, ¿no es cierto?, que va a funcionar en los fondos de la Escuela 20. El doctor Ingold también se destaca como director del hospital, un hombre también muy apasionado de sus funciones, ¿no es cierto? O sea que alterna la docencia con la medicina, ¿sí? Bueno, lamentablemente en 1975, joven, va a fallecer. La obstetra América Michelú de Díaz, esta mujer estudia en Buenos Aires y va a venir justamente con el título de obstetra en la década del 30 a Villa Elisa, una mujer profesional que para entonces generalmente eran las matronas las que atendían los partos, ¿no es cierto? Más la conocemos como Doña América. Era una mujer de carácter fuerte, una mujer, pero haciéndole caso y siguiendo sus instrucciones, como cuentan las que las conocieron más de cerca, había que saberla llevar, como dicen, ¿no? Atendió más de 4.000 partos, según dicen las estadísticas, ¿sí? Trabajó del 30 hasta la década del 70, décadas, ¿no es cierto?, brindando sus servicios. Y lo que tenía esta gente, estos profesionales, es que en sus primeros tiempos había que ir a visitar a veces a la colonia, muchos habitantes en la colonia. Había un señor Melgarejo que la llevaba en carro para justamente ver las parturientas, ¿no es cierto?, y darle sus indicaciones. Y lo importante aquí es que ella a veces cuando había un problema se hacía cargo, o sea, no deslindaba su responsabilidad. Alternó sus funciones en el hospital como profesional, también teniendo casas, digamos, de parturientas en Villa Elisa, ¿sí? Una de ellas es la que está sobre calle Cepeda, entre el 1400, 1500, todavía está la casa en pie. ¿Qué es lo que hacía ella? La ayudaba el marido. Tenía una sala de piezas, ¿no es cierto?, ya en la última etapa del embarazo, y la mujer, como en esos tiempos no era las comunicaciones que hay ahora tan rápida y buenos caminos, venía días previos tomaba pensión, le cobraban estadías y el parto, ¿sí? Y tenían con esta señora el nacimiento del hijo, ¿sí? Es una mujer que es muy recordada, reitero, es una mujer, digamos, de carácter fuerte, pero se reconocen todas sus virtudes y todo lo que ha dejado el legado para Villa Elisa como recuerdo de esas personalidades, ¿no es cierto?, que marcan a fuego el tiempo donde le tocaron actuar en el lugar que lo hicieron, ¿no? Bueno, doña Estela Sigó de Meyer, excelente maestra, exigente, directora, fue, como dije anteriormente, la que condució la Escuela 20 en su época de oro, con un plantel excepcional de maestra. Tal es así que fue catalogada como una de las escuelas de mejor nivel de la provincia de Entre Ríos. Doña Estela Sigó de Meyer, ya digo, una exigencia, con un proceder, digamos, poco conocido en estos días, brindó esta educación conduciendo a la escuela Bernardo Monteagudo. Pero no solamente en esa actividad escolar muy buena, de excelencia, reitero, sino también colaborando en todo lo que hacía
la Villa Elisa de entonces, de la década del 50, fundamentalmente del 60, en los hechos culturales. La Junta de Fomento no tenía área de cultura o Secretaría de Cultura como conocemos ahora. Sí, todo lo hacían las escuelas a través de la colaboración de las instituciones, y eran maestras, directoras de escuelas, las que, hacer las glosas, los discursos, los poemas, los actos patrios o cualquier evento importante del pueblo, ¿no es cierto? Un hecho importante que siempre se recuerda fue el aniversario en el año del Libertador del general San Martín, cuando se pone la estatua en 1950, ¿sí? Va a ser la Escuela 20 y ella va a presidir justamente los festejos en el año Libertador. Doña Lidia Jauregui va a hacer el discurso, y ahí es cuando también se va a instituir a la Plaza San Martín o Plaza de Juego como Parque San Martín. Ese es el nombre exacto, Parque San Martín. Cuando surge la iniciativa en el año 1958 de crear el Colegio Nacional, le presentan la propuesta a ella, a la comisión pro ciclo básico, y ella va a ser la presidenta para la creación, ¿no es cierto?, y para las gestiones de la creación de esta escuela secundaria, la primera escuela secundaria en Villa Elisa, ¿sí? Ella va a ser la que va a presidir esta comisión y la va a llevar a cabo hasta la fundación, reitero, en el año 1959, y en el 1960 comienza el dictado de clase. No solo fue docente y directora en la escuela, sino que además fue madre, y esto en el sentido más literal de la palabra, porque dio a luz a 3 de sus hijos en la institución. El último aula, que está sobre la vereda de Emilio Francú, se convirtió para ella en la sala de partos. El agrimensor, que planificó extraordinariamente la ciudad que hoy disfrutamos, era homenajeado en la avenida a la que le reemplazaron el nombre por el de Guifrey. Con el paso de los años se hizo justicia y Juan Leo es evocado en la última calle que se encuentra en la salida hacia San José, atravesando la ruta 130. Juan Leo había nacido en Lyon, Francia, en 1824, y cuando llega acá a la Argentina tiene vinculaciones con el general Justo José de Urquiza, quien le va a encargar toda la organización de las topografías de Entre Ríos, y es el que va en sus tierras, justamente, en todos sus extensos campos que tenía la familia Urquiza, a la formación de las colonias. Tal es así que nuestra colonia, él es el que la diagrama y es el que firma, digamos, los planos. La colonia Villa Elisa como la conocemos, ¿no? Las 7.436 hectáreas. En chacras y potreros, y la planta urbana, las 100 hectáreas aquellas originales. Cuando fallece, bueno, se hacen todos los reconocimientos, días de duelos en la histórica de Concepción, bueno, por este hombre y por su dedicación plena a su profesión, a los servicios que brindó. Ahora es momento de ir en sentido contrario. Conoceremos las calles paralelas a Urquiza, pero yendo hacia 1 de Mayo. Volvemos a la rotonda Oflag y luego nos encontramos con la calle Héctor de Lía. Como de quien fuera nuestro fundador, nos hemos ocupado especialmente en un documental referido a la fundación de la ciudad. Seguiremos hasta encontrarnos con Gutiérrez. El doctor Gutiérrez llega en Villa Elisa en 1920, era de Concepción del Uruguay, ¿sí? Un excelente profesional, pero va a tener participación política en Villa Elisa y en muchas instituciones. La calle antiguamente se llamaba calle San Martín. El doctor Agustín Gutiérrez va a alternar, ¿no es cierto?, su actividad como médico y como político, ¿sí? Va a ser integrante de aquella primera Junta de Fomento que se
integra en Villa Elisa en el año 1923, va a ser vicepresidente y después va a ser 2 veces presidente de la Junta de Fomento, va a ser presidente de la Comisión de la Biblioteca General Mitre, presidente del Club Atlético Villa Elisa, presidente de los festejos de los 50 aniversarios de la ciudad, director del Hospital San Roque, y también profesional, y como político, bueno, fue un hombre de los caudillos preparados aquí que tuvimos, muy profesional, muy ligado, más de 30 años a Villa Elisa. También fue legislador provincial, un hombre destacadísimo, con una vasta cultura. Era un gallego, era bravo, pero digamos metedor, en el sentido de para aportarle a Villa Elisa, ¿no es cierto?, y ser un referente de aquel entonces. Tal es así que se lo honra con una calle y el nombre de la terminal de ómnibus lleva su nombre, ¿sí? El médico y dirigente radical Agustín Gutiérrez fue una figura tremendamente polémica en la Villa Elisa de antaño. Llega y con el primero que se pelea es con el médico italiano Emilio Clericetti, a quien lo acusaba de no tener el título nacional. Clericetti decide irse. Luego, políticamente, tiene una pelea durísima con José Moá, pero además precedió al demócrata Andrés Roude en la presidencia de la Junta. Aparentemente, no solo le habría dejado una pesadísima herencia, sino que además encabezó una férrea oposición radical, según consta en el libro de actas de la Junta, sesiones escandalosas que incluían insultos y el arrojamiento de distintos tipos de elementos. Roude, totalmente exhausto, renunció. Por eso la gestión del único no radical que presidió la entonces Junta de Fomento fue tan corta. Don José Moá fue el primer el primer presidente de Junta de Fomento de Villa Elisa, que se hace cargo en noviembre de 1929. Don José Moá era un hombre de una contextura prominente, un hombre con una caja torácica fuerte, un hombre de 1,90 para arriba. La designación de su calle antiguamente se llamaba Balcarce, y don José Moá, que tuvo toda esta actuación obviamente como caudillo radical, también era un hombre, era prestamista, era un hombre que en su casa, digamos, ahí entre San Martín y Avenida Urquiza, en la esquina, funcionó por su iniciativa, bueno, mucho tiempo presidente, el Banco Agrícola Mixto, que fue el primer banco de Villa Elisa, un banco agrícola mixto que funcionó hasta el año 1973, hasta marzo de 73. Bueno, don José Moá era un hombre así, de esos caudillos, digamos, prominente, con mucha relación, ¿no? Un hombre querido, también muy amigo de Lía en su tiempo, después se pelearon por motivos que no vienen al caso. Y tuvo un hijo también legislador que fue David Moá. El bulevar Francisco Horacio Francú primeramente se llamaba Lino Churruarín, que después se cambia y se lo lleva al nombre que lleva actualmente, ¿no? Se cambia de orden nada más. Horacio Francisco Francú, hijo de una familia también de acá de Villa Elisa, hijo de Emilio Francú, él se había recibido profesor en letras, y es que lo reconocemos a él por escribir, uno de los primeros que escribe sobre Villa Elisa en formato libro. Escritor de El Faro de la Cuchilla, El Alma de mis Pagos, Siguiendo la Luz del Faro. Él tuvo, siendo joven acá en Villa Elisa, y todo el rescate histórico que él lo hace es cuando, a través de los testimonios, rescata toda esa primera parte. Él después se va, es docente, no acá en Villa Elisa, ¿no? Va a tener participación en el 50 aniversario de 1940, haciendo los discursos. Bueno, fue un hombre, digamos, de una cultura vasta, un hombre
ha dejado mucho legado cultural, más que nada, Francu. Bueno, sus libros fueron lo que se leyó por mucho tiempo, la historia de Villa Elisa, ¿no es cierto?, porque se reeditaron después de 1942 para el 75 aniversario los libros, y también para el centenario se reeditan. Así que seguimos leyendo a Francu, al menos yo conozco 3 ediciones de su obra. También estuvo aquí en los festejos del 75, y él muere a fines de los 60, ya no estando en Villa Elisa, ¿no? Don Andrés Rode es una familia también de Villa Elisa, un gran hombre, gran persona. Fue integrante de la Junta de Fomento en su momento, y en elecciones fue el único que tuvo la virtud de ganarle al Partido Radical. Eso hay que resaltarlo porque fue un hito, digamos, que se dio a los fines del año 30 y que, bueno, tuvo un tiempo, después tuvo muchos problemas, muchas adversidades porque, bueno, molestó en parte su accionar, digamos. O sea que, ¿por qué partido iba él? Por el Partido Demócrata. Por el Partido Demócrata. O sea que no es verdad que siempre gobernó el radicalismo. No. En ese periodo que tuvo él, bueno, estuvo un tiempo, no completó el mandato, y después hubo interventores. Los interventores eran los que se designaban antes de renuncia. Bueno, el caso de José María de Lía, y como es Andrés Merme, que es lo que nosotros, esas fueron gestiones no radicales. Ese sí, por eso hay un artículo de Roque Fusey, que está transcripto en el diario de Entre Ríos, cuando el radicalismo fue oposición. Bueno, ahí cuenta los pormenores de lo que fue la Junta en su tiempo. Bueno, pero eso al margen es largo explicarlo, ¿no? Bueno, Andrés Rode también se lo conoce como gerente en el molino de los hermanos Rode. Claro. Que fue realmente un emporio, digamos, y una pujanza de ese molino harinero, ¿no es cierto?, que venía ya anteriormente Roque Bunicén, ¿cómo es? Carlos Bunicén primero, después los hermanos Rode, que es el que más lo tuvieron. Digo hermanos Rode porque él era el gerente, pero también los hermanos cumplían funciones dentro de esta industria, ¿sí? Que tenía tan buen desempeño en la producción, que tenía como un sistema de canje cuando entregaba el colono en la producción, tantas bolsas de harina y los subproductos, y después a través de una libreta le iban concediendo todo el año la necesidad que tenía. Es decir, tenía asegurada la harina para todo el año. Venían, entregaban tanto, después hacían la diferencia y se aseguraban el pan para toda la familia. Esto era un sistema digamos, casi único. O sea, se le debe mucho al molino harinero de Villa Elisa en ese aspecto, ¿no es cierto? Y los colonos más que nada, o todas las colonias lindantes. ¿Qué pasaba con el molino? ¿Cómo funcionaba? Me cuentan que era una verdadera democracia, es decir, patrones, obreros, estaban todos juntos. O sea, no había prácticamente diferencia, y si había una necesidad por enfermedad o por otro inconveniente que tenía, era el patrón el que respondía. Como no había sindicatos, no había una organización obrera en aquel entonces, o sea, el tiempo que estamos hablando es el principio del siglo XX, pero el patrón respondía, por eso fueron tan queridos. Hay testimonio de fotografías, documentos que lo muestra a él como uno más dentro de la peonada, es decir, un hombre destacadísimo. Y bueno, él bueno, como toda cosa, ¿no es cierto?, cumplió su tiempo, su ciclo, y está muy bien que se lo haya honrado con un hombre de calle, ¿no? Claro, o sea que él era dueño junto al hermano del molino. Con los hermanos, sí, eran propietarios. Supremo Entrerriano refiere al cargo con el que fue investido Pancho Ramírez al ser el máximo mandatario de la República de Entre Ríos. Desde septiembre de 1820 a julio de 1821, junto a la actual provincia de Corrientes, los entrerrianos fuimos república. El Supremo Entrerriano equivalía a lo que es hoy el cargo de presidente. Javier Cutel entra a trabajar como empleado municipal, así arranca
su accionar, ¿no es cierto?, como empleado municipal, hace distintas tareas hasta que asciende como contador. Y también se lo conoce fuera de la actividad municipal en un emprendimiento que tiene una mueblería, ¿sí?, en la mueblería Cutel, que todavía está en el lugar donde él la continúan sus hijos, ¿no? Javier tiene, bueno, participación en el 80 en política, que va a estar hasta 1991. Bueno, un hombre que también vivió el centenario de Villa Elisa, fue el intendente que le tocó, digamos, pelear contra la crisis también del año 89 que se vino. Bueno, fue todo un inconveniente en la parte monetaria, pero el centenario salió, se hizo y bueno, es lo que conocemos. Un hombre siempre así retraído, de escuchar, un hombre grande, y lamentablemente se falleció joven, Javier. Es decir, un hombre bueno, pero quejó una enfermedad oncológica y terminó falleciendo joven, ¿sí? Y después tuvo participación en instituciones, obviamente, de Villa Elisa, el Círculo Católico de Obreros, bueno, y en otras de índole público, ¿sí? Por eso se lo honra. Efraín Rode fue un médico de Villa Elisa que conformó el cuerpo, digamos, no digo selecto porque no está bien, pero médicos muy respetados, eran médicos clínicos, ¿no es cierto?, generalistas que les tocaba hacer cualquier intervención la hacían, no había especialistas como ahora en Villa Elisa, y estos médicos que eran muy respetados también por la gente, tenían mucha autoridad. No solamente tenían esa virtud como profesional de intervenir en lo que sea, si había que operar, operaban, si tenían que... hacían lo que podían, digamos, con el enfermo, y bueno, era lo que había de atención. Pero también ese vínculo que se hacía con el paciente, es decir, mi doctor, el médico iba a la visita domiciliaria, yo no digo como ahora, ¿no?, pero tantas veces sea y a la hora que sea, siempre el médico estaba presente con las comunicaciones de entonces y con los elementos que había, ¿sí? Porque lo único que teníamos, la época que estoy refiriendo, es el hospital, todo era la referencia al hospital. También el doctor Efraín fue director del Hospital San Roque, María Aguer de Franculla se llamaba, y fue también docente en los primeros tiempos del Colegio Nacional de Botánica. En aquel entonces, cuando arranca el colegio en 1960, muchas cátedras se suplían con profesionales, escribanos, médicos, porque no había, digamos, docente con títulos, ¿sí? Había algunos, pero las cátedras había que cubrirlas con profesionales. Bueno, fue un hombre querido, un hombre, los Rodes, una familia que viene con los principios de la fundación de Villa Elisa. Ya digo, esos médicos que le llamamos de antes, ¿no?, con esa medicina, como es, que no la comparemos porque cometemos el error, claro, pero que estaban siempre al lado del paciente, ¿no? Yo recuerdo en sus últimos tiempos, murió en la década de los 80, ir a atender pacientes y ya con dificultades para escribir, pero él asistía igual porque era su paciente, era su médico y bueno, le hacía escribir la receta. Bueno, ¿qué podemos decir del querido Pipí José María Rode? Prácticamente el iniciador, el talento del creador en los 80 del Museo del Porvenir, ¿no? Y todo su legado, ¿no?, que hasta hoy perdura y en buena hora su reconocimiento. Él era maestro normal nacional, recibido en el Colegio Nacional. Pipí dio clase en las colonias en su principio, pero después fue personal por muchos años, hasta de siempre, en el Instituto Comercial. Ahí es donde cumplió sus funciones prácticamente toda su vida, ¿sí?, hasta que se jubiló. También él era un hombre preparado, ¿no es cierto?, también muy avesado en el arte,
las pinturas. Era una referencia a veces casi obligada en la institución municipal, no sé si decir sus consejos, pero sí sus sugerencias, sus colaboraciones, ¿no es cierto? Todo lo que hacía. También hizo teatro, creo su obra Barranco en los 80. Bueno, era lo que se brindaba hace 30, 40 años atrás, y Pipí siempre estaba presente, ¿sí? En las carrozas, siempre era convocado y él siempre no tenía problema en colaborar. Tipazo Pipí. También en el coro, bueno, etcétera. Y bueno, también escribió libros sobre Villa Elisa, con Marcelo Celé, que son coautores, que es un poco el legado cultural que también los brinda Pipí, ¿no? O sea, Pipí culturalmente ha dejado mucho para Villa Elisa y sí, en buena hora a su reconocimiento, ¿no? Pipí, ¿cómo se está respecto a la exposición de los objetos antiguos? ¿Se mantiene el nivel y la cantidad? El nivel se mantiene y la cantidad aumenta. Aumenta muchísimo, siempre se están recibiendo distintos elementos o distintos objetos, que algunos, bueno, se pueden exhibir y otros están guardados en depósito porque realmente el lugar está resultando chico y tampoco no queremos hacer un abarrotamiento de elementos, ¿no es cierto? Claro. Bueno, María Teresa Clá, o más conocida como Mulata, fue la iniciadora de los jardines acá de infantes de Villa Elisa. Ella no era diplomada, pero tenía pasión por los chicos, pasión por el cuidado de ellos, de estar ahí siempre presente en sus servicios, y crea el Jardín Cielito en la década del 40 con la hermana Estefanía. Funcionaba en la planta baja del colegio y ella estaba en todo, es decir, nos atendía como un jardín de infante, pero en su tiempo. Es decir, estoy refiriendo a la década del 40, del 50, del 60, hasta el 70, que después va a ser reemplazada, ¿no es cierto?, con gente con título, chica de apellido Bombín. Y después también funcionó acá en la parroquia, es decir, donde está al fondo de la sala parroquial, frente a Lucacho Scaracini, la casa, o ex casa del domicilio de Osvaldo Scaracini, por mucho tiempo el Jardín Cielito. Y ella estaba siempre presente en lo que sea, ¿no es cierto?, en la colaboración, en el cuidado de los chicos, siempre estaba Mulata presente, una mujer muy buena, muy religiosa, profundamente religiosa. Venían a rezar a veces a la madrugada, para darte una idea de lo convencido de la fe que tenía. Hay montones de anécdotas de Mulata. ¿Y por qué Mulata? Porque cuando nace el padre, o sea, ella era un poquito más, piel más, un tema más oscuro que un poquito más que los hijos, los otros hijos, y dice, pero es media mulatita. De mulata no tenía nada, ¿no es cierto? Y ahí le quedó Mulata. Sí cabe decir que ella a los 7, 8 años, por un problema que tiene, un virus en una pierna, va a ser amputada, ¿no es cierto? Y ella sí andaba con una pierna y un bastón, ¿cierto? Tenía una pierna ortopédica, pero se movilizaba y no le pedía hacer sus actividades, ¿no es cierto? Rodolfo de Lía era hermano del fundador, de Héctor de Lía. Fue el primer, digamos, el que presidió en 1913, cuando se crea el Juzgado de Paz. Rodolfo de Lía, bueno, constituyó su familia acá en Villa Elisa. Él estuvo unos años al frente. Quien te habla conoció unas hijas que tenía, las recordadas Turca y Lola Elía, que quedaban en la colonia Villa Elisa, de los bretes del ferrocarril para atrás, son 2,5 kilómetros, 2 más o menos. Una vida muy, muy particular, muy humilde que llevaban estas mujeres. Y hay un personaje acá en Villa Elisa que es Cachito Carbó, o o Elías, ¿no es cierto? Cachito Elías o Cachito Carbó se conoce, ¿no es cierto? Rodolfo de Lía con su esposa son los que lo van a adoptar y le van a dar las primeras crianzas los primeros tiempos, los van a atender, y después van a continuar sus 2 hijas, reitero, que eran nietas del fundador, Lola Elía y la Turca Elía, ¿sí? Bueno, se lo recuerda particularmente eso, como el primer juez de paz de Villa Elisa.
Por último, nos encontramos con la calle Arturo Illia, que está lindante al cementerio local. Illia fue un médico y político argentino, presidente de la Nación. Se desempeñó también como senador provincial, diputado nacional y vicegobernador de Córdoba. En 1962 fue elegido gobernador de la provincia, cargo que el golpe de Estado contra Frondizi le impidió asumir. Fue dirigente de la Unión Cívica Radical y llegó a presidente de la Nación en las elecciones controladas por las Fuerzas Armadas, en las que se proscribió al peronismo y al comunismo, y que además se realizaron mientras estaba detenido el anterior presidente constitucional, Arturo Frondizi. Hasta aquí hemos llegado con el detalle de Avenida Urquiza y sus paralelas. Debemos acotar como cierre que en nuestra ciudad todas las calles cortadas tienen nombres de árboles. Y hay una particularidad. El trazado original del pueblo solo fue alterado por una calle cortada que está en el barrio Pancho Ramírez y es la calle El Ceibo. En el próximo capítulo abordaremos las diagonales y paralelas a Mitre. La intención es generar algo más de conocimiento sobre el suelo que todos los días caminamos.